Deportes. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este miércoles 5 de enero del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de YouTube y TuneIn. Les comento algunos titulares, algunas de las informaciones más destacadas a esta hora antes de iniciar conversación con nuestro invitado la mañana de hoy. En las últimas horas, el gobierno norteamericano ratificó su apoyo y reconocimiento a las fuerzas democráticas de nuestro país. Le tocó el turno al portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Él, en un documento, advertía que Estados Unidos sigue reconociendo la autoridad de la Asamblea Nacional de 2015, elegida democráticamente, y además la última institución democrática que queda en Venezuela. También reconocen a Juan Guaidó como presidente interino de nuestro país. De hecho, celebraron el acuerdo alcanzado para extender la autoridad del Parlamento electo en 2015. De este documento, destacar simplemente lo referido a el trabajo conjunto con miembros de la comunidad internacional para fomentar condiciones para propiciar la realización de elecciones libres y justas en Venezuela y para apoyar los objetivos de las negociaciones en México. Dice el comunicado que van a continuar apoyando los esfuerzos para aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano y poner fin a la crisis humanitaria en Venezuela a través de la cooperación internacional. Desde 2017, Estados Unidos ha proporcionado más de 1.9 mil millones en asistencia humanitaria en el área económica, de desarrollo y de salud para ayudar a los venezolanos, tanto dentro de Venezuela como los que se vieron obligados a huir en toda la región. Y efectivamente ya se trata de más de 6 millones de seres humanos. Es una cifra tremenda, rumbo a convertirse en el éxodo más grande del planeta, después del sirio, en una nación, siempre lo destacamos, lo subrayamos, que no está en conflicto armado abierto y no ha sufrido una catástrofe natural, aunque los hechos ocurridos en Monagas y en la frontera con Colombia dicen otra cosa. Y nos referimos a los enfrentamientos entre grupos irregulares venezolanos y extranjeros colombianos en estas regiones de nuestro país, tema que vamos a debatir, por cierto, ampliamente durante el mañana de hoy. La reacción de Nicolás Maduro, esta es una interpretación muy personal, a estos mensajes del gobierno norteamericano, la comunidad internacional, celebrando o saludando, mejor dicho, la continuidad del gobierno interino, se tradujo, mejor dicho, en pedir una investigación al anterior Parlamento venezolano por posible corrupción. Esto ocurrió el día de ayer. Él criticó a la oposición por intentar, dice él, repartirse millones de dólares de la llamada ayuda humanitaria. Sobre esto, se ha escrito un montón, al menos Estados Unidos lo ha dejado absolutamente claro. Ellos tienen control absoluto sobre todos los recursos destinados a este tema. Pero Nicolás Maduro otra vez, por enésima vez diría yo, anuncia investigación, averiguación contra los parlamentarios de la Asamblea Nacional. Esto prácticamente ocurrió desde el inicio, ustedes recordarán. Un parlamento al que no dejaron funcionar
con normalidad, con una maniobra ilegal al margen de la Constitución, luego de designar magistrados express que declararon el supuesto desacato de la Asamblea. Y a partir de allí, bueno, no dejaron funcionar al Parlamento electo legítimamente en 2015, según la comunidad internacional, la última institución legítima o democrática que queda en nuestro país. Habrá que ver cómo se desarrollan los hechos de aquí en adelante. Sobre la flexibilización, por cierto, un dato, Nicolás Maduro decía que va a continuar y que a pesar de las declaraciones que él ofreció en entrevista con Ignacio Ramonet, comenzando este año, el método 7+7 no se va a implementar por ahora, aunque advertí ayer que lo va a retomar si es necesario. Y ojalá, como ha ocurrido en otros países, más allá del avance de las jornadas de vacunación contra el coronavirus, por la presencia de la variante Omicron y las consecuencias que ha tenido en otras partes del mundo, bueno, se tomen medidas adicionales para evitar una explosión de contagios como ha ocurrido en otras naciones, en otras latitudes. Lo dicho, hoy hablamos acerca de, bueno, este conflicto armado encubierto que vive nuestro país, no declarado, a la luz de los últimos acontecimientos que, bueno, se tradujeron en 2 masacres. Una ocurrida en el departamento de Arauca, en la frontera con Venezuela, que dejó más de 20 víctimas mortales, según las autoridades colombianas, producto de enfrentamientos entre grupos irregulares de ese país, muchos de los cuales tienen presencia en Venezuela, y la otra masacre ocurrió en Monagas, en el corazón de territorio nacional, producto del enfrentamiento entre una banda delictiva denominada el Sindicato de Barrancas, que opera en esta región del país, y aparentemente miembros del Ejército de Liberación Nacional. De eso vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy con nuestro invitado. Y saludamos a nuestro invitado el día de hoy. Con él vamos a hablar acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Conoce perfectamente el tema que vamos a debatir. Se trata de Luis Isquiel, quien es abogado, penalista, profesor de criminología, coautor del libro Revolución de la Muerte, 20 años de crimen, violencia e impunidad en Venezuela. Luis Isquiel, bienvenido, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo estás? Gracias a ti. Bien, desearle un feliz año 2022 a pesar de las circunstancias, ¿eh? Igualmente para ti. Pues mucho interés de conocer su opinión acerca del tema que debatimos el día de hoy, que tiene que ver con la presencia de grupos armados en Venezuela a la luz de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Por ejemplo, en el estado Monagas y también en la frontera con Colombia. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, esto lo que hace es ratificar que el régimen de Maduro no garantiza la soberanía del territorio nacional. Esto no es ninguna novedad, esto viene ocurriendo desde hace tiempo. Esto es una nueva noticia que surge, pero que se une a muchísimas otras anteriores, que ratifican que parte de nuestro territorio está controlado por agrupaciones del crimen organizado. En este caso, se inicia el año con lo ocurrido en Barrancas del Orinoco, el pueblo de Monagas, que queda a orillas del río Orinoco, y que estaba controlado por una megabanda criminal, integrada por más de 100 individuos fuertemente armados, que ejercen una gobernanza criminal en esa población, afectando por supuesto a todos los habitantes de allí, de ese pueblo. Y es un punto estratégico, porque por esa parte del río Orinoco pasan, o ellos lo utilizan para economías ilícitas como el contrabando, como el narcotráfico, y además le cobran o extorsionan a todas los barcos que pasan por allí, todas las embarcaciones que navegan por esa parte del río Orinoco. Esa megabanda criminal se fortaleció hace unos 2 años, yo creo que debe tener unos 10 años dominando Barrancas, pero hace unos 2 años adquirió mucho más poder porque la megabanda que controlaba el río por la parte de Delta Macuro fue atacada por organismos de seguridad del régimen de Nicolás Maduro y desapareció.
era la megabanda de Levanda, así se denominaba. Entonces ahora el sindicato de Barranca no solo controla esa parte del estado Monagas, sino que extendió sus tentáculos hacia la parte del río que da hacia el estado del Tamacuro, o dentro del estado del Tamacuro. Y sabemos que por allí hay salida hacia Guyana y también hay salida hacia el Mar Caribe, y como punto central Trinidad y Tobago, que está muy cercana allí al Tamacuro. Entonces ese es el punto estratégico, eso es lo que se están disputando, esa ruta del narcotráfico, esa ruta del contrabando y el control de ese río para cobrar extorsión a todas las embarcaciones que por allí pasan. Ahora, usted menciona varios temas. Uno, la conformación de las denominadas megabandas. Llevamos años escuchando al respecto. No es un fenómeno que ha ocurrido de la noche a la mañana. Yo le pediría un comentario al respecto, eso en primer lugar. Y número dos, el término gobernanza criminal, bueno, habla de la ocupación territorial de ciertos sectores en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Estamos conversando con Luis Isquiel y me parece que ha salido del Zoom. Vamos a esperar para que pueda conectarse de nuevo. Con él estamos hablando acerca de la presencia de grupos criminales armados en el territorio nacional y le trasladamos una inquietud que tiene que ver con el tema de las megabandas, un fenómeno del cual venimos escuchando desde hace muchísimo tiempo en nuestro país, que no es nuevo, que, bueno, le ha tomado años para tomar forma y fuerza. Y en el caso concreto de la situación en Monagas, él mencionaba la conformación del denominado Sindicato de Barrancas, que ha tomado el control de esta región del país y cuya acción, bueno, ha terminado con más de 7 víctimas mortales. Algunas fuentes extraoficiales hablan de 9 personas fallecidas en un enfrentamiento con irregulares colombianos. Algunos mencionan al Ejército de Liberación Nacional y me parece que ya Luis Isquiel está allí, pero no sé si él puede escucharme. Yo le dejaba una inquietud que tiene que ver con la conformación de las megabandas, un fenómeno que no es nuevo, que ha tomado mucho tiempo y que ha ocurrido bajo la mirada de las autoridades. Yo le pedía un comentario al respecto, quisiera ahondar en este tema. Y en segundo lugar, le dejaba una inquietud acerca del término que él ha utilizado, la gobernanza criminal, que da la impresión se refiere al control territorial de estos grupos en varios sectores, varias regiones de nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Sí, buena parte de nuestro territorio, como te decía, está dominado por megabandas criminales. Yo diría que la más importante es la del Tren de Aragua, que inclusive se ha extendido a otros países de la región, eso ya lo sabemos. Megabandas criminales hay en pleno corazón de Caracas, y para muestra lo ocurrido el año pasado con la banda del Coqui, ¿no?, que protagonizó días de intenso tiroteo y que causó una gran zozobra en la capital. Esa es la realidad, esa es una de las expresiones del crimen organizado que controlan territorio y que afectan lo que tiene que ver con la soberanía nacional, con el control del territorio, que es una tarea que debería ser cumplida por la institución militar fundamentalmente. Pero aparte de las megabandas, Alejandra, tenemos también el fenómeno de la guerrilla colombiana. Fíjate que en Barrancas del Orinoco, el grupo que combatió contra esta megabanda del Sindicato de Barrancas, aparentemente es el ELN. Y esto es una novedad porque no se tenía registro de que el ELN había llegado al estado Monagas, que además no es fronterizo con Colombia. Entiendo que está a unos 800 kilómetros de la frontera con Colombia. Entonces imagínense ustedes hasta dónde ha penetrado la guerrilla dentro de nuestro territorio, producto de la incapacidad del régimen de Nicolás Maduro de cumplir con la soberanía nacional. Pero además, el año se inició también con otro enfrentamiento en la frontera por el lado de Apure,
entre el ELN también, que es el grupo de mayor impacto y de mayor fortaleza y de mayor tamaño que tenemos hoy en el territorio venezolano, con la disidencia de la FARC, que sabemos que es el grupo que sacó de allí a las Fuerzas Armadas el año pasado también, de esa parte de la parte fronteriza que da al estado Apure, que es fronterizo con Arauca, del lado colombiano. Entonces, bueno, son los grupos que pareciera que son los que controlan ese territorio y se disputan ese dominio allí. Entonces, conclusión de esto es que los venezolanos estamos a merced de una cantidad de manifestaciones del crimen organizado que ejercen una gobernanza criminal. ¿Qué significa esto? Bueno, que son la autoridad allí en esos pueblos, en esos territorios, son los que imponen el orden, son los que imponen las leyes, son el gobierno prácticamente. Y las poblaciones están sometidas a ese oscuro y criminal control delictivo. Si permite, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a la reacción oficial en torno a estos hechos, las acusaciones cruzadas con autoridades de Colombia que señalan el régimen de Nicolás Maduro ofrecer protección a grupos armados colombianos en territorio nacional, y el silencio en torno a lo que ha ocurrido en Barrancas de Orinoco, en Monagas. Al regreso de la pausa, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de la presencia de grupos armados criminales en territorio venezolano, el control que ejercen en algunos sectores de nuestro país y lo que ha ocurrido en las últimas horas en Monagas y en la frontera con Colombia, a la altura del departamento de Arauca. Nos acompaña Luis Isquiel y yo le dejaba una inquietud que tiene que ver con la reacción de las autoridades de Venezuela en torno a estos hechos, mientras hay, un cruce de declaraciones con las autoridades colombianas que acusan al régimen venezolano de ofrecer protección a grupos irregulares en nuestro país. Con relación a Monagas, no hay mayor información oficial. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. No, exactamente como lo acabas de decir. Es impresionante que un hecho con el que despertamos los venezolanos el año nuevo, que causó zozobras, que hay varias personas que fueron asesinadas, no sabemos, personas pertenecientes si a alguna de estas dos agrupaciones que entraron en conflicto o eran habitantes civiles, vamos a decir, de Barrancas del Orinoco, y esto no se sabe porque precisamente no hay información oficial. Esto solo ocurre en Venezuela.
en ningún país de Latinoamérica, yo creo que quizás ni del mundo, ocurren unas cosas como esta y donde hay un gobierno, vamos a decir, medianamente serio, tendría que haber algún tipo de información y lamentablemente aquí no la ha habido. Y con respecto al conflicto que se generó en la frontera entre Apure y Arauca, del lado colombiano, la información también es muy poca. Es sencillamente rechazar el señalamiento del ministro de Defensa colombiano, que señala que los enfrentamientos se dieron del lado venezolano y que los cadáveres fueron trasladados luego al territorio colombiano. Pero más allá de en qué sitio haya ocurrido este hecho, este enfrentamiento entre el ELN y el Frente 10 de la FARC, lo cierto es que esto lo que evidencia es que quienes tienen control de esa parte de la frontera, porque al fin y al cabo esa frontera es invisible, puede ser una frontera que la divide un río, el río Arauca. Pero esos son grupos que hacen vida dentro del territorio colombiano y dentro del territorio también venezolano. Pero digo, de lo que no pareciera no quedar duda, sobre todo después de lo ocurrido creo que en marzo y abril del año pasado, es que quienes ejercen el verdadero control de ese territorio son estos grupos guerrilleros de origen colombiano ante la incapacidad de la Fuerza Armada Nacional. Ahora, sobre este tema hemos leído toda clase de análisis y una de las observaciones tiene que ver con la acción de la Fuerza Armada o de los cuerpos de seguridad cuando hay voluntad política. Y siempre sale a colación los hechos en la Cota 905. Yo le pediría un comentario al respecto porque llama la atención que estos grupos tengan esa capacidad de acción, sobre todo en el estado Monagas. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Lo escuchamos. Sí, coincido contigo. Es sorprendente que sus tentáculos hayan llegado hasta el estado Monagas, ¿no? Que como decía anteriormente, no es un estado fronterizo con Colombia y está muy lejos de esa frontera. Entonces, esto habla de la penetración que han tenido estos grupos guerrilleros colombianos dentro de nuestro territorio. Ahora bien, con respecto a la otra inquietud que me señalabas, ¿me la recuerdas, Marelanda? Disculpa. Claro, no, tiene que ver con la voluntad política. De esto hemos hablado. Sí. Bueno, yo diría que esto hay que dividirlo en dos aspectos, ¿no? Si se trata de megabandas criminales, como tú señalabas, lo del Coqui demuestra que cuando hay voluntad política, esas megabandas pueden ser combatidas de forma eficaz, aún en las circunstancias actuales de los cuerpos de seguridad y de la Fuerza Armada. Porque las megabandas criminales hoy en Venezuela, si bien tienen mucho poder, bueno, digamos a decir que no llega a un grado de organización como la guerrilla de origen colombiano, que es una guerrilla que tiene décadas de lucha y conoce muy bien el territorio donde se encuentran y tienen una serie de tácticas militares que adaptadas a ese territorio son, vamos a decir, un enemigo poderoso, tanto así que el gobierno colombiano, allá hay una democracia en Colombia, a diferencia de acá, y hay unas fuerzas armadas bien constituidas, bueno, no han logrado, vamos a decir, acabar con ese problema de esas guerrillas de origen que nacieron allá en Colombia, ¿no? Entonces, por eso te decía que yo creo que eso hay que dividirlo en dos aspectos. Si hablamos de megabandas criminales, yo creo que cuando hay voluntad política, el Estado venezolano actual tiene capacidad para enfrentarlo. Pero yo creo que cuando se trata de grupos guerrilleros de origen colombiano y hay que irlos a combatir en el territorio que ellos controlan, ahí sí que creo que no hay capacidad en la actualidad ni que hubiese voluntad política para combatir a estos grupos. Y eso se demostró en marzo y abril del año pasado, cuando hubo una decisión aparente de combatir por lo menos a un grupo que hacía vida allí en La Victoria, en el estado de Apure, y las Fuerzas Armadas fueron sacadas de allí prácticamente por estos grupos guerrilleros, después de haber secuestrado a 8 miembros, hay que recordar eso, después de mantener secuestrados a 8 miembros, los liberaron, y no hay una información oficial sobre eso, pero todo indica que allí hubo una negociación, porque inmediatamente que hubo la entrega de esos 8 efectivos militares, se presentó el retiro de las Fuerzas Armadas. Entonces yo creo que allí, hoy en día, después de la destrucción de nuestra Fuerza Armada, la realidad indica que no tienen capacidad para enfrentar a estos grupos guerrilleros de origen colombiano. Tengo que hacer una pausa para la policía. De regreso quisiera referirme a la solución a este problema, sobre todo pensando en un posible cambio político o una transición a la democracia en nuestro país, cómo enfrentar esta situación.
No es fácil la pregunta, pero le dejo la inquietud. Al regreso de la pausa le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, en Palabras Más, Palabras Menos, hablando con Luis Isquiel acerca de la presencia de grupos irregulares armados en Venezuela y lo que ha ocurrido en las últimas horas en Monagas y en la frontera con Colombia, a la altura del departamento de Arauca. Enfrentamientos que han dejado, varias víctimas mortales. Yo le hago una inquietud a nuestro invitado sobre cómo enfrentar este problema si ocurriera un cambio político o una transición a la democracia en nuestro país. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Bueno, sobre esto se ha hablado 1000 veces, ¿no? Hay que volver a profesionalizar a la institución militar, que lamentablemente ha sido desviada de sus funciones principales en los últimos años. Tenemos militares metidos en todas las áreas del Estado, vendiendo, manejando la electricidad, manejando la seguridad ciudadana, manejando las cuestiones del agua, o sea, metidos en una cantidad de tareas que no les corresponden. Entonces, todos esos efectivos deberían volver a las tareas que les competen y las tareas que están establecidas en la Constitución Nacional. Yo diría que eso, ¿no? Lo primero, la profesionalización o volver a profesionalizar y a dedicar a sus verdaderas funciones a la institución militar. Y lo mismo con las instituciones policiales del país, que deben también ser transformadas, deben ser depuradas. Los funcionarios deben ganar salarios dignos para poder tener gente allí que proteja a la ciudadanía y no que cometa actos de corrupción o que desvíe su conducta. Debe haber un control constante de la actuación de sus funcionarios policiales. Debe haber una inversión para los temas de carácter operativo. Entonces, debe haber una atención en líneas generales por parte del Estado hacia esos cuerpos de seguridad. Eso es para enfrentar las megabandas. Y el tema de la guerrilla colombiana es un tema principalmente militar y por eso es la transformación que tiene que haber de la institución castrense. Ahora, luce complicado, tomando en consideración lo que ha ocurrido en Colombia. Allí les ha llevado años, décadas, reducir a estos grupos criminales. Da la impresión que nosotros hemos heredado el conflicto colombiano. ¿Qué puede decirnos al respecto? Lo escuchamos. Bueno, ciertamente, hay que recordar que varias de estas fuerzas fueron invitadas acá al territorio nacional, ¿no? Aquí el fallecido Hugo Chávez dijo que él era imparcial, era neutral en el conflicto colombiano y con eso, desde el punto de vista internacional, le dio beligerancia a estos grupos guerrilleros colombianos, es decir, los igualó a las fuerzas formales del Estado colombiano, porque eran dos bandos que él reconocía y se declaraba neutral.
Y luego hace poco tiempo Nicolás Maduro había invitado a los miembros de la segunda Marquetalia, a Iván Márquez, al fallecido Jesús Santrich, también digo que eran bienvenidos acá en el territorio nacional. Entonces se trata de un problema que además fue provocado, vamos a decirlo así, por las alianzas coyunturales o estructurales que se tuvo en algún momento con estos grupos guerrilleros. El problema ciertamente no es fácil, sobre todo una vez que se han extendido tanto dentro del territorio nacional y manejan tantas economías ilícitas. Pero yo creo que, por lo menos en este momento, estamos en un punto que podría ser crucial para enfrentar a estos grupos guerrilleros. Porque del lado colombiano hay un gobierno democrático que pareciera tener voluntad política para enfrentar a estos grupos. Ojalá hubiese lo mismo del lado venezolano, porque en este caso no tendrían aliviadero, no tendrían dónde esconderse. Si de este lado de la frontera somos enfrentados de manera frontal y un gobierno colombiano que también los enfrente. Entonces, en este momento estaríamos en una situación ideal, vamos a decir así, para disminuir o para tratar de sacar del camino delictivo a estos grupos guerrilleros. Pero lamentablemente pareciera que de este lado de la frontera no hay esa voluntad para realizar estas acciones. Pero es curioso que lo mencione porque el ministro de la Defensa del régimen de Nicolás Maduro hacía referencia a la situación política en Colombia y él decía, cuando la tortilla se vuelve y la oligarquía colombiana sea sustituida por un gobierno de compromiso social, bueno, se acabará este problema. Yo le pediría un comentario. Hay elecciones este año en Colombia, podrían cambiar las cosas. ¿Qué impacto tendría en materia de seguridad y defensa para nuestro país una situación de esa naturaleza a la que aspira, por cierto, el régimen venezolano por esta reflexión que hizo Vladimir Padrino en sus redes sociales? Lo escuchamos. Bueno, fíjate que eso que tú acabas de leer ejemplifica lo que vengo diciendo. Son dos gobiernos muy distintos que desde hace muchos años no son incapaces de coordinar acciones precisamente por las diferencias que presentan, ¿no? Acá hay un régimen antidemocrático, allá hay un régimen que con sus problemas es de origen democrático y que están enfrentados por distintas razones, pero lo cierto es que no hay una coordinación de acciones frente a estos grupos guerrilleros. De hecho, hay distintas formas de abordarlos desde el punto de vista ideológico y eso impide que haya una coordinación de acciones. Con respecto a la realidad de Colombia, yo creo que en la actualidad hay un gobierno que ha demostrado la voluntad para enfrentar a estos grupos guerrilleros. No es fácil porque estos son grupos que tienen décadas de experiencia, tienen mucho dinero por el narcotráfico, por las otras economías ilícitas en las que están involucrados. Esperemos que Colombia se mantenga en esta ruta de gobiernos democráticos y con decisión de enfrentar a la guerrilla y al narcotráfico y que no caiga en manos de demagogos, de populistas, que en vez de enfrentarlos vayan también a establecer una alianza o vayan a ser permisivos con estos grupos guerrilleros y narcotraficantes. Imagínense, allí estaríamos en el peor de los mundos. Un gobierno del lado venezolano permisivo y negligente, incapaz de defender la soberanía nacional, y si Colombia cae en manos de un gobierno permisivo y, vamos a decir, aliado ideológico de estos grupos guerrilleros narcotraficantes, bueno, tendrían todo el campo libre para ejercer sus acciones criminales. Bueno, tengo que preguntarle a propósito de la información o el último reporte del Observatorio de Violencia en nuestro país, a propósito del número de víctimas mortales durante los últimos meses. Ellos mencionaban, el profesor Roberto Briceño León, el impacto que ha tenido para entender este fenómeno de la inseguridad, la presencia de grupos armados y el control que tienen sobre buena parte del territorio nacional. Yo le pediría un comentario al respecto, lo escuchamos. Sí, ciertamente, los homicidios han venido disminuyendo en los últimos 4 años en Venezuela. No así otros delitos como la extorsión o el robo, por ejemplo, que han ido en aumento. Y una de las explicaciones que da el Observatorio Venezolano de Violencia es la gobernanza criminal, es el control férreo del territorio que tienen hoy expresiones del crimen organizado. Esto no solo ocurre en Venezuela, también ocurre, por ejemplo, en México. Cuando en México un cartel de la droga domina un estado, domina un territorio y no se enfrenta a otro, los homicidios bajan drásticamente. No significa que el índice delictivo disminuya en general, porque el narcotráfico florecen las extorsiones, florecen otro tipo de crímenes, el tráfico de personas, por ejemplo. Pero cuando no están enfrentados a otra expresión del crimen organizado, bueno, hay una paz criminal
y eso se evidencia en la disminución de los homicidios. Eso es lo que el Observatorio Venezolano de Violencia incluye como una de las causas de la disminución de los asesinatos en nuestro país. Grupos, por ejemplo, como el de Barrancas del Orinoco, tienen una gobernanza criminal allí. Este ataque del ELN es como algo excepcional, pero mientras un grupo mantenga la hegemonía criminal en un territorio y no esté enfrentado a otros, porque además los otros no tengan capacidad para hacerlo, entonces los homicidios disminuyen. Y eso es una de las cosas que ha venido ocurriendo en nuestro país en los últimos años. La consolidación de organizaciones o agrupaciones del crimen organizado que ya tienen un control férreo de cierto territorio y que no se les enfrenta o no se enfrentan regularmente a otras organizaciones criminales. Entonces eso hace disminuir los homicidios, pero reinan otros delitos. Pero además un costo muy alto, porque se trata de una paz criminal como la que usted describe, muy inestable y que se puede acabar de un momento a otro, como ocurrió en la Cota 905, ¿correcto? Bueno, correcto. Igual ocurre en México. En México tú ves, por ejemplo, saltos de algunos estados que pasan de ser muy pacíficos a ser muy violentos, o al revés, que están muy arriba en la violencia y luego disminuye. Y eso es producto de estos conflictos entre organizaciones o agrupaciones del crimen organizado. Evidentemente, también aquí quienes se ven perjudicados de esa paz criminal en los territorios que son controlados por agrupaciones del crimen organizado son los habitantes. ¿Qué crees tú, por ejemplo, cómo crees tú que viven los habitantes de Barrancas del Orinoco? Pregúntale a alguien allí quién impone la ley, quién es el que dice hasta qué hora se hace una fiesta, quién es el que dice si se puede organizar una reunión o no se puede organizar una reunión, quién es el que dice quién vende una cosa en una esquina o quién la puede vender en otra esquina. Es decir, son los habitantes sometidos a los designios de los que dirigen esas organizaciones criminales y son los que terminan pagando las consecuencias también. Luis Kiel, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, abogado, profesor de criminología, coautor del libro Revolución de la Muerte, 20 años de crimen, violencia e impunidad en Venezuela. Gracias, expresando opinión y análisis acerca del tema que hemos debatido el día de hoy, que tiene que ver con la presencia de grupos irregulares, en nuestro país y el impacto que esto tiene en materia de seguridad luego de lo ocurrido en el estado de Monagas, pero también en la frontera con Colombia, a la altura del estado de Apure y el departamento de Arauca. Gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más.